Por favor, un aplauso al doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Muy buenas tardes, ¿cómo están? No sé cuántos de ustedes me conocían en persona, pero yo ya había estado aquí en San Luis Potosí hace 2 años y medio cuando vine a presentar este libro. Sí, una profesora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Araceli, ella me invitó a presentarlo de la Facultad de Psicología. Así que tuve el placer de estar en esta hermosa ciudad, y cuando nos avisaron que San Luis Potosí era parte de la gira, la verdad que me alegré mucho, porque fue un lugar que realmente me impactó. Y en ese sentido, por ejemplo, el marxismo es progresista, porque Marx tenía una concepción materialista de la historia que iba rumbo a un progreso. De hecho, la dialéctica marxista que él plantea es una dialéctica que avanza hacia un estadio superior y que obviamente iba a terminar en ese mundo comunista como un símbolo de progreso. Pero también tenemos muchas ideologías progresistas como la agenda del género, como la agenda transhumanista de la cual va a hablar Miklos. ¿Y por qué son progresistas? Porque creen que el ser humano es el producto de un proceso evolucionario. Y miren esto. ¿Qué tenemos aquí? Un chimpancé. ¿El chimpancé es lo mismo que lo que tenemos aquí? Este es el Homo sapiens, según la teoría de la evolución. Entonces, ese que está ahí no es lo mismo que está acá. Por lo tanto, el que sigue aquí ¿va a ser lo mismo que este? No. Y aquí viene la clave de lo que vamos a hablar hoy, lo que empiezo a hablar ahora en este momento. Yo y sigue Miklos, y qué relación tiene esto con la familia, con las ideas, con las ideologías. El punto muerto. ¿Han sentido ustedes hablar del punto muerto? ¿Primera vez? ¿Segunda vez? ¿Qué es el punto muerto en la evolución o dentro del mundo académico o en la misma tecnología? El punto muerto hace referencia a ese progreso milenario que de repente llega a un momento en el cual ya no se avanza más. Llegamos a un punto muerto. La evolución, según estos ideólogos, tiene un punto muerto, lo cual también desmiente la idea de la evolución, ¿no? Porque si es todo progreso y es evolución, el plantear el punto muerto significó se acabó el progresismo. Pero ellos dicen, atentos, no tan así, porque existe la manera de superar ese punto muerto. La noción del punto muerto entonces es muy importante para entender lo que voy a hablar ahora y lo que va a mencionar Miklos. En este libro, el primero de todos, Atrapado en el cuerpo equivocado, es un libro que explica cómo se usa de la ideología de género para superar el punto muerto. Ahora, ¿eso cómo es? ¿Qué tiene que ver la ideología de género con la teoría de la evolución y la superación del punto muerto? Básicamente, según quienes proponen esta idea progresista de la evolución, hay 2 maneras principales de superar el punto muerto. La primera manera tiene que ver con la cultura, con el pensamiento, con la conducta, con el pensamiento de las personas. Y está todo relacionado. Está todo relacionado. El pensamiento, la conducta, el modo de dirigirse, el modo de formar asociaciones. Si queremos superar ese punto muerto, tenemos que deconstruir las categorías mentales, porque son las categorías mentales las que nos han encasillado en el concepto de ser humano. Y entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a dejar de ser humanos? Desconstruyendo la idea de que somos seres humanos. ¿Cómo vamos a superar el hecho de que somos hombres o mujeres? Deconstruyendo la idea de que somos hombres o mujeres. Y entonces en ese proceso evolucionario, desde el punto de vista de la ideología, ¿cuál es entonces la ideología que viene a ayudarnos a saltar evolucionariamente y llegar a un nuevo estadio? La ideología de género. ¿Se entiende? Y ahí van a entender entonces cómo estas cosas van todas cerrando. Ahora,
¿Cuál es el mayor obstáculo para la ideología de género? El mayor obstáculo para todos aquellos que han propuesto esta revolución ideológica, y aquí viene el segundo libro. El segundo libro habla sobre esa revolución cultural e ideológica, eso que yo llamo el reseteo cultural, porque es necesario cambiarle la mente a las personas para que entonces podamos dar ese salto hacia el nuevo humano. Por eso tenemos ideología de género, y luego de la ideología de género hay varias ideologías, una de ellas el posthumanismo. ¿Qué es el posthumanismo? Una ideología que sostiene que tenemos que saltar, dar ese paso evolucionario y llegar a una realidad, un tipo de ser que ya no es humano, es poshumano. O a un tipo de ser que ya no es humano, trascendemos la humanidad y ¿cómo se llama? El transhumano. Pero no les voy a explicar de qué se trata eso porque va a hablar Miklos, pero simplemente yo quiero introducir esto para que ustedes vean cómo esto está relacionado y cómo estos dos libros y el libro de Miklos que va a presentar están muy conectados realmente en la problemática de la familia y de nuestra sociedad y nuestra realidad como seres humanos. ¿Por qué? Según los ideólogos, que son muchos y hay un camino muy largo que comienza en la modernidad, comienza más o menos allá por el siglo XVI, esto no es nada nuevo, donde plantean que debemos trascender el cuerpo humano, donde se comienza a plantear de que hay estructuras sociales que son las que nos oprimen. ¿Han escuchado ustedes hablar de opresión? ¿Opresión social o construcción social? ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque se dice que son esas estructuras sociales como la familia y la iglesia, especialmente esas dos, pero también la educación, también incluso los hospitales, hoy en día se los ve como estructuras de opresión, porque nos imponen una idea del ser humano sano, como si fuese lo normal, y eso hay que deconstruirlo. Dentro de las universidades en Canadá hay, por ejemplo, donde yo vivo, una movida muy fuerte para tratar de eliminar la fisioterapia y la nutrición dentro de los programas de formación, porque la nutrición entonces ve la obesidad y ve ciertos desórdenes como algo malo o algo que no es lo normal, y la fisioterapia impone, según estos ideólogos, un tipo de cuerpo normativo, y si uno no encaja en eso queda fuera. Entonces hay que eliminar eso, porque eso no nos permite entonces avanzar en el proceso evolucionario. Y los ideólogos que plantean esto, y que son muchos, solamente voy a mencionar a los que fueron parte de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fue una escuela de estudios marxistas que comienza alrededor del año 1923, y sus descendientes todavía están en vida. Ellos planteaban, especialmente Marcuse, que básicamente la familia era el pequeño estado opresor que nos oprimía en ciertas categorías y conductas, especialmente en relación con la sexualidad. Y los miembros de la escuela de Frankfurt, ellos se dieron cuenta que si tenemos que destruir el orden social, hay que destruir a la familia. Pero para poder destruir a la familia, a eso solamente lo íbamos a lograr por medio de una revolución sexual. Y entonces, a partir de ahí, cuando ellos básicamente dicen la revolución comunista ya no va a ser económica, no va a ser política, no va a ser por las armas, va a ser por la conducta sexual. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tratar de reconocer todos los tipos de conducta sexual que transgredan la norma, todo aquello que sea perversión, y eso lo vamos a tomar como una lucha política y revolucionaria. Y entonces ellos decían, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a penetrar en las familias? ¿Cómo vamos a penetrar en los niños? Y fue en el año 1924 que uno de estos pensadores, que se llama Georg Lukács, él dijo, esa revolución se tiene que dar por medio de la educación. E inventaron una materia para iniciar esa revolución. ¿Cómo se llamaba la materia? Educación sexual integral. Y es por eso que la educación sexual integral siempre surge de esos centros de pensamiento marxistas, pero que a su vez están muy relacionados, porque los miembros de la escuela de Frankfurt, cuando llega Hitler al poder, se tienen que ir y se van a los Estados Unidos, llegan a la Universidad de Columbia,
y en la Universidad de Columbia son contratados por la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller, un poquito de historia para que se entienda, allá por los años 40 comienzan a idear los programas. Y uno dice, pero si la Fundación Rockefeller es una fundación capitalista, ¿por qué contratan a estos marxistas? Porque la Fundación Rockefeller lo que quería tener era una masa de gente totalmente controlada, dominada, y tenían un interés muy grande en superar el punto muerto. Y entonces ellos decían, cualquiera que venga y me ofrezca la superación, yo lo contrato. A mí no me importa si es marxista, si es testigo de Jehová, si es mormón, si es vendedor callejero, si es predicador. Y entonces los marxistas de la Escuela de Frankfurt les proponían una solución de construir la cultura y el pensamiento por medio de una revolución sexual que exalte cualquier tipo de transgresión sexual, porque de esa manera se iba a descomponer la familia. Y entonces lo que ellos proponen es tratar de alentar tipos de prácticas sexuales que dejen totalmente de lado la familia, e incluso, y lo van a ver con Miklos, incluso que ya no exista ni siquiera el hecho de reproducirse, que la familia es un nido de amor donde los seres humanos nacen. Pero imagínense ustedes si fuese posible crear sistemas de reproducción donde ya no hace falta tener papá y mamá. Que eso es lo que comienza a plantear el feminismo. Eso es lo que trato en el libro blanco y después lo explico también y lo desarrollo en el libro rojo. Cómo por medio de la educación sexual la Fundación Rockefeller contrata a estos pensadores de la Escuela de Frankfurt y ellos comienzan a subvencionar a otra fundación para entonces introducir la educación sexual en los Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba esa otra fundación? Planned Parenthood. ¿Han sentido ustedes hablar de Planned Parenthood? Planned Parenthood es la corporación abortista más grande del planeta Tierra. Y Planned Parenthood tiene un interés muy grande en meter la educación sexual porque ellos querían hipersexualizar a los niños para así poder vender más abortos, así de simple. Pero hoy en día Planned Parenthood está transicionando, no ha dejado de hacer abortos, pero está transicionando a un negocio gigantesco y mucho más grande que han descubierto, que es el negocio de la destrucción del ser humano por medio de la hormonización infantil y por medio de las operaciones de reasignación de sexo. Porque es un negocio gigantesco. Vamos a ponerlo en números. Si una mujer va a hacerse un aborto, depende de la semana, le va a costar entre $500 y $5.000, de acuerdo a la semana. Y listo. Y una mujer, supongamos que en el peor de los casos, ¿cuántos abortos será en su vida? Entonces ellos calculan, a ver, una mujer me puede dar un aborto en su vida, 2, maybe 3, algunas 4. Yo conocí una mujer que había hecho 10, por ejemplo, pero son casos extremos que obviamente dejan psicológicamente muy mal a la persona. Pero ellos se dieron cuenta que si a un niño le amputan sus glándulas sexuales, ese niño deja de secretar hormonas, que son las hormonas que necesitamos para vivir. Ya una chica no va a producir ni estrógeno, ni progesterona, los varones van a dejar de producir testosterona. ¿Y qué pasa si no tenemos hormonas? Nos morimos. Es la energía, es el gas que uno se pone, la gasolina que uno se pone en el cuerpo, que es producida por el mismo cuerpo. Entonces, ellos se dieron cuenta que si hacen eso en un niño, hay que hormonizarlo de por vida para que viva con hormonas sintéticas. ¿Cuánto cuestan las hormonas sintéticas? Más o menos $5.000 al mes. Miren qué negocio. Y esa persona va a necesitar de esas hormonas hasta que se muera. Pero hay un problema. Y el problema es, ¿quién se va a oponer a la hormonización infantil? ¿Quién se va a oponer a que sus hijos les amputen órganos sanos? La familia. Por eso hoy en día, yo estoy convencido de eso, que la ideología de género y la educación sexual es el ataque más grande a nuestra familia y a nuestros hijos. Y aquí viene el peligro. Ustedes me van a decir, no, pero nosotros somos cristianos, vamos a misa, nosotros criamos a nuestros niños, los educamos. Sí, pero hay un problema, que hoy en día hay distintos mecanismos para imponer esta ideología. Y esos mecanismos son por medio de la educación. Hoy en día la educación se está transformando de educación a adoctrinamiento.
Hoy en día tenemos una Secretaría de Educación Pública en México que no le interesa formar a los jóvenes, no le interesa que los jóvenes piensen, que los jóvenes sepan hablar, que tengan memoria, que lean libros. Eso es lamentable. Hoy en día tenemos a una Secretaría de Educación Pública obsesionada con imponer estos programas que vienen impuestos desde arriba de las Naciones Unidas. Y tenemos en el Senado, por ejemplo, a Olga Sánchez Cordero. ¿La conocen, esa bruja? Olga Sánchez Cordero, que vive martillando que tenemos que meter la ideología de género y la educación sexual en las escuelas porque es un derecho de los niños. Los niños tienen un derecho a descubrir su identidad de género porque ustedes, padres mexicanos, los oprimen. No dejan ustedes que ellos descubran y se expresen sexualmente. Miren qué perversión. Tenemos a Saldívar. ¿Lo conocen a Saldívar? ¿Qué trabajo tiene Saldívar? Juez de la Corte Suprema, el organismo máximo de justicia en México, y el señor pidiendo hace 2 semanas que se introduzca el lenguaje inclusivo en la educación porque las personas tienen derecho a su verdadera identidad. Miren qué locura. ¿Eso por qué es? Por esto, porque son todos progresistas que creen firmemente en que tenemos que escapar a la naturaleza humana, que tenemos que escapar y dejar de seres humanos. Y eso, el primer paso es por la ideología de género. Pero obviamente que esta gente tiene un negocio detrás. Porque obviamente que compañías como Planned Parenthood, como las grandes farmacéuticas, como las clínicas de reasignación de sexo, a ellos les significa un negocio multimillonario. Y aquí en México, cuando una compañía quiere poner una ley, ¿qué hace? ¿Qué hace? Va y le dice al político, aquí tiene, señor, un sobre, ¿no? Y el político le dice, no, yo no agarré nada, déjelo ahí, pero yo no agarré nada. A mí me pasó eso aquí una vuelta, me paró la policía en la calle y el hombre quería dinero. Y yo le digo, ¿cuánto quiero? Ah, no, eso es voluntario. Bueno, 200 pesos. No, yo no lo puedo agarrar, usted déjelo ahí, porque si no, eso es corrupción, me dice. El cara dura. Y yo le dije, no, entonces no le doy nada, y me fui. Y nunca se esperaba esa reacción, yo creo. Pero bueno, más allá de eso, no solamente por la educación, sino también por las tecnologías. Y aquí tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener muchísimo cuidado. Un libro que fue publicado hace un par de años por una mujer llamada Shoshana Zuboff. Ella es profesora de la Universidad de Harvard y escribió este libro sobre la era del capitalismo de la vigilancia. Lo que ella plantea en este libro es que, y esto es real, todos nosotros somos sujetos y víctimas de un nivel de vigilancia y de control como jamás ha ocurrido en el planeta Tierra. Y obviamente que depende del país donde uno viva. En algunos países son más desarrollados tecnológicamente y el control es total, como China. En China el control es absoluto. En China el control es tan grande que en TikTok surgió un hashtag que se puso de moda, que era filmarse cruzando la calle en contra de la multitud. Miren esto, entonces se hizo famoso y había que poner el hashtag y uno tenía que, la gente cruzaba la calle. En China ustedes saben que hay 100.000 millones de chinos en China, uno levanta la piedra y hay un chino, y entonces los jóvenes iban en contra de la multitud y al gobierno eso no le gustó nada. ¿Por qué? Porque hacía que la gente se demore, se choque, no iban con el flujo, porque en China tienen para cruzar la calle una dirección y la otra, y estos van en contramano. ¿Qué hizo el gobierno de China? Reconocimiento facial. Los reconocieron en 5 segundos a todos los que habían hecho eso e inmediatamente les cancelaron las cuentas de banco, les bloquearon la movilización e incluso algunos les bloquearon la salida de sus edificios. Cuando fue ahora la pandemia esta criminal y todas las imposiciones que tuvieron lugar en China no tenía nada que ver con una cuestión sanitaria. En China el gobierno lo hacía en aquellas ciudades donde encontraba oposición, especialmente en Shanghai, porque ahí la gente tiene mucha plata. Entonces Xi Jinping dijo, a ver, estos niñitos todos de dinero, adinerados, se creen que ahora son poderosos, los vamos a encerrar. ¿Se acuerdan que hace unos meses la gente incluso se tiraba de los edificios? Porque el gobierno chino hizo una muestra de poder. Y eso yo lo sé porque yo tengo una hermana que vive en China y tengo amigos que viven en China, y yo les decía, ¿cómo pueden hacer para escaparse del edificio? No podían, porque el gobierno tiene control incluso para cerrar las puertas y trabar los ascensores. Miren lo que es el nivel de control absoluto.
Y por eso hay países en los cuales hoy en día es mucho más difícil poder escapar a este control. Pero todos nosotros con el celular somos objeto de la minería de datos, los celulares que están constantemente haciendo reconocimiento facial, que están escuchando las conversaciones, que las aplicaciones, todas las aplicaciones recolectan datos. ¿Por qué se creen que son gratis las aplicaciones? Porque ellos después recolectan todos los datos de ustedes y los venden. Y entonces ellos, por ejemplo, si ustedes tienen que viajar a Estados Unidos y tienen que comprar un vuelo de avión, y dicen, oh mami, me voy a ir a Estados Unidos el lunes, listo, de repente esas compañías les venden los datos a las compañías de internet y les comienzan a aparecer propaganda de vuelos, de aspiradoras, de lo que sea. A mí me ocurrió en el Costco. ¿Saben lo que es el Costco? Yo fui al Costco y habían unas aspiradoras que yo me detuve porque no tenían cable. Dije, qué buenas que están esas, porque uno ya no tiene con el cable, andar para aquí y para allá, rompiendo, tirando cosas. A los hombres nos pasa eso, ¿no? Que tiramos muchas cosas. Entonces me paré, pero seguí de largo, vi el precio y listo. Y me empezaron a aparecer propagandas de aspiradoras. ¿Y saben cómo descubren eso? Porque Costco tiene un programa de reconocimiento facial que constantemente están viendo todas las caras. El Walmart también lo tiene, así que si ustedes van al Walmart les hacen reconocimiento facial y ustedes dicen, no, pero yo tengo la máscara puesta, no importa, porque el programa que desarrollaron a partir de 2020 solamente basta con que se vea esto para ya reconocer qué persona es. Porque cada uno tiene una estructura ocular única, como una huella digital. Y entonces ellos, por ese programa de reconocimiento facial, ellos saben que eso corresponde a tal persona porque tiene su perfil en Facebook, y luego esa persona donde vive, esa persona vive en tal lugar porque ahí es donde está el celular siempre durante las noches, y esta es la cuenta de esas personas y se coordina toda la información y los comienzan a bombardear. Eso es básicamente el lucrar, y obviamente tiene un aspecto mercantilista. Pero aquí viene el tema, ¿ustedes estaban asustados? Ahí no termina la cosa. Eso simplemente es el medio que usan compañías como Google, como Facebook, como TikTok, como Instagram, para sacar dinero y poder subvencionar sus investigaciones y sus trabajos. Pero ¿cuál es el propósito final? El que era presidente de Google en ese momento, cuando salió este libro, Eric Schmidt, ella le pregunta, ¿cuál es el objetivo de Google? Y este le dijo lo siguiente: el objetivo en todo lo que hacemos es cambiar la conducta real de las personas y cambiarla a gran escala. Cambiar la conducta. Y para cambiar la conducta, ¿qué hay que cambiar? El pensamiento. Entonces, todas estas redes sociales y todas estas tecnologías se están usando hoy en día para tratar de influir en la conducta de la persona. Ya no solamente por la educación, ya no solamente por Netflix. Hoy Netflix, cualquier show que vea aparece la bandera LGBT en todos lados. Una locura, y no se puede ver nada. Disney para niños. ¿Se puede ver Disney para niños? No se puede. Es una locura el nivel de ideologización, porque ellos buscan cambiar la conducta, pero también lo estamos viendo por medio de las tecnologías, especialmente por algoritmos que son fórmulas matemáticas que están diseñadas para ir cambiando la conducta y el pensamiento de manera especial de los niños. Yo estoy trabajando en este momento en un libro que va a salir el año que viene que tiene que ver con esto, el cambio de conducta por medio de las tecnologías y el daño gigantesco y prácticamente irreparable que eso hace en niños y jóvenes. Miren, voy a responder una pregunta antes que la hagan porque mucha gente me la hace. ¿Es bueno darle a un niño un celular, un iPad para que se entretenga, para que juegue? Yo no se lo voy a decir, solamente le voy a decir lo que hace el celular y el iPad en el cerebro de ese niño. Basta que ese niño use su celular durante 6 semanas, cada tanto para jugar a jueguitos, juega que te distraigas, para que comience a reducirse la materia gris del cerebro. Eso es uno de los efectos. Otro efecto es que se comienzan a atrofiar distintas funciones cerebrales que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con el pensamiento crítico, que tienen que ver de manera especial con el autocontrol. Y es por eso que a un niño le sacamos el celular y ¿qué pasa? Le agarra un ataque. Cuando a un niño le agarra un ataque es señal de que ese niño también no solamente no se puede autocontrolar, sino que se le ha desarrollado una adicción. Y las adicciones son peligrosísimas porque las adicciones todas tienen una base hormonal en el cerebro.
Y cuando un niño se vuelve adicto, eso es muy fácil descubrirlo. Se le hace una tomografía computada y se le ve que el niño está bañado en dopamina. ¿Y saben qué? Cuando yo le hago una tomografía computada a un adicto a la cocaína, ¿qué diferencia hay? Ninguna. O sea, estamos hablando aquí entonces de adicciones que causan un daño cerebral real. Y esa es la razón por la cual los jóvenes y niños en el mundo entero, no solamente en México, están fracasando en la educación, no pueden prestar atención, no pueden memorizar cosas, no pueden hablar, muchas veces ni siquiera saben quiénes son, porque están destruidos psicológicamente. Ahora, la gran pregunta, ¿hay una conspiración detrás de esto? Ciertamente sí, está. De hecho, yo lo he investigado y todas estas compañías tienen grupos de psicólogos y de psiquiatras que son sicarios, porque ellos lo que hacen es estudiar en tiempo real cuando hay 50 millones de personas conectadas y mandan imágenes, porque ustedes están en TikTok o en Reels y no eligen qué es lo que viene después. Y ellos dicen, pongamos esta imagen y por reconocimiento facial estudian la reacción del niño. Y a partir de ahí ellos saben qué imágenes producen depresión, qué imágenes producen ansiedad, qué imágenes producen miedo, producen terror, y a partir de eso pueden comenzar a controlar la conducta. Y entonces, por ejemplo, ellos dicen, miren, tenemos que lograr que en los jóvenes se genere más empatía hacia la cuestión LGBT. Hay mucha homofobia, transfobia en San Luis Potosí. Vamos a comenzar a estudiar el reconocimiento facial de los niños y jóvenes de San Luis Potosí con las imágenes, de tal manera que vamos a ejercer un proceso de reeducación con ese algoritmo. Entonces, es peligrosísimo esto, ¿no? ¿Se entiende? Otro problema. Vamos a imponer el aborto dentro de la agenda. ¿Y cómo hacen? Es muy fácil para ellos. Ellos tienen control total porque ellos deciden qué es lo que se ve en el celular. Y entonces, si ellos quisiesen vender un libro, imagínense, nos dicen, bueno, vamos a poner este libro en las pantallas de todas las personas del planeta Tierra. Compren este libro que lo va a salvar. Listo, y compran el libro, ¿no? Y es así como ellos manejan esos mecanismos. Pero la realidad es que así no solamente comercializan, sino que así van afectando la conducta y el pensamiento. Y es por eso que de repente, por ejemplo, surge el debate al aborto y aparecen todas las chicas con el pañuelo verde. ¿Cómo creen ustedes que había un predicador que iba, pónganse pañuelo verde, iban feministas? No, por medio de las redes sociales y por medio de los algoritmos, de repente ellos comenzaron a infectar con un virus intelectual la mente de los jóvenes. Ahora, hagan lo contrario, comiencen a poner publicaciones pro vida. Al principio, ¿qué hacían ellos? Las censuraban. Pongan algo sobre el aborto, ¿qué pasa? La censuran. Ahora ellos han desarrollado la tecnología de tal manera que no hace falta censurar, sino que simplemente por el algoritmo hacen una publicación y ellos hacen que no la vea nadie. Ya está. Y yo me di cuenta, hay muchas publicaciones que yo tengo que ustedes nunca las ven porque las ven una o dos o tres personas, ¿no? Es increíble cómo juegan con eso. Que eso en inglés tiene un término, el shadow banning, es una cancelación pero enmascarada. Ya no hace falta eliminar, porque se dieron cuenta que se eliminaban, hacían más conocidas a las personas. Entonces, tenemos el control social. Esta foto es un ejemplo claro de cambio conductual por medio del pensamiento. El unicornio del género. El unicornio del género se ideó en los Estados Unidos por activistas de la transexualidad para hacerle creer a los niños que ya no somos hombres ni mujeres ni seres humanos, sino que lo más profundo es la identidad de género. Entonces tenemos que superarnos, tenemos que deconstruirnos. Olvídense de que somos hombres, olvídense de que somos mujeres. Vayan y acepten la propia identidad de género. Ah, no, porque yo no sé cuál es mi identidad de género, porque yo soy hombre, yo soy mujer. Y entonces, ¿qué identidad de género nos han impuesto ellos? ¿Saben ustedes la palabra? Somos cisgéneros. ¿Qué significa cisgénero? Una persona que todavía no ha descubierto cuál es su género. Por eso también nos dicen retrógrado. Claro, el Señor se cree que es hombre, pobrecito, es un atrasado. En cambio nosotros somos los iluminados que hemos descubierto la identidad de género. Pero ahí la gran contradicción. Si la identidad de género es algo interno, ¿por qué tienen que después amputarse miembros de su cuerpo? Tienen que transformarse completamente. Es tremendo. Y el sexo es visto como algo asignado al nacer.
¿Quién de ustedes que es mamá a su hijo le impuso el sexo? No, uno va a hacerse una ecografía y acepta el sexo del niño. Pero miren lo que es la ideología. En Canadá, una familia mexicana que llegó hace un tiempo, meten a la niña en la escuela y pasan, es una escuela católica además, pero están a cargo del Estado. Meten a la niña en la escuela, que se llama Santo Tomás de Aquino. Yo creo que Santo Tomás de Aquino debe estar removiéndose en la tumba. ¿Sabían que Santo Tomás de Aquino tiene dos cabezas? ¿Sabían ustedes? Esto es un paréntesis. Tiene una cabeza en Bolonia y otra cabeza está en Toulouse. ¿Por qué? Porque en realidad el cuerpo lo trasladaron en un momento en otro, y cuando lo volvieron a Bolonia, los de Toulouse dijeron: nosotros nos quedamos con la cabeza. Y los de Bolonia dijeron: no, mentira, acá está la cabeza también. Entonces el Papa tuvo que dirimir, y para que no se haga una guerra entre las dos ciudades, dijo: listo, dos cabezas, ya está. Y que nadie se pelee, pero no se sabe cuál es la cabeza. Ahora, en esa escuela, Santo Tomás de Aquino en Canadá, resulta que llega la familia mexicana, ponen a los niños en la escuela y a los 3 meses les llega el reporte de Navidad, de invierno, con las notas, y la señora se da cuenta que le habían dado el nombre equivocado, era de otro niño que tenía el mismo apellido. Entonces la señora vuelve a la escuela y dice: mire, maestro, se confundió, me dio el de otro niño hispano. Y el maestro le dijo: no, señora, lo que pasa es que ustedes en México son muy machistas y homofóbicos, y aquí en la escuela decidimos cambiarle el sexo a su hija para que experimente por un año ese otro sexo y que ella elija si quiere quedarse como hombre, como mujer, como otro género, no binario, lo que sea. Miren, esto es lavado de cabeza total, ¿se entiende? Y para que vean un ejemplo claro de estas políticas que quieren imponer aquí en México. Porque cuando Olga Sánchez Cordero habla de educación sexual, esto es lo que quiere imponer. Hace poquito, el lunes 5 de junio de este año, el Ministerio de Educación en Canadá organizó un entrenamiento en inclusividad para todos los maestros. Y miren lo que es. No es un entrenamiento para que aprendan a enseñar mejor, a capacitarse, no, sino para cambiar el propósito de la educación. Ya vamos a volver a esto, pero ahí en letra chiquita dice: más o menos más de la mitad de la población mundial secretamente se identifica como LGBT. Entonces la función de la educación va a ser ayudar al niño a descubrir esa identidad, y si no la conoce se la vamos a sacar, se la vamos a encontrar por medio de transexuales que van a las escuelas, por medio de activistas LGBT, que el niño descubra su identidad y luego lo vamos a acompañar en ese proceso de transición, que el niño elija un pronombre. En Canadá tenemos 77 pronombres de género. Que elija un pronombre, que ese niño comience a hormonizarse, que ese niño se opere. Y ustedes dirán: ¿y los papás? Bueno, ahí viene el problema, que en Canadá, cuando un padre se entera de que están haciendo eso con sus hijos y se opone, no solamente le quitan al hijo, sino que son 5 años de prisión. En este momento tenemos papás en la cárcel en Canadá por haberse opuesto a que a sus niños de 11 años los hormonicen. Esto es tremendo. Pero vayamos a los géneros que ellos quieren imponer: L, G, G, B, D, T, T, I, Q, Q, A, P, P. Yo jamás había visto un letrero tan grande, ¿no? Me sorprendió eso. Y cuando hablamos de los géneros acá son una locura, ¿no? Lo voy a saltear esto, no lo voy a explicar, porque realmente son perversiones sexuales. Por ejemplo, enseñar a los niños que pueden ser pansexuales. ¿Cuál es el problema con la pansexualidad? Pan significa todo. Y es una palabra que se usa dentro del lobby LGBT para enmascarar la zoofilia y la pedofilia. Eso es el hecho. ¿Sí? De hecho, hay un movimiento dentro del movimiento LGBT que dice: estamos predicando la inclusividad, pero no le ponemos ni la P de pedófilo ni la Z de zoofilia. Y de hecho hay artículos académicos exigiendo que se ponga la P de pedófilo y la Z de zoofilia dentro del LGBT. Entonces, cuando decimos y denunciamos esta locura, esto no es conspiración. Ellos mismos lo están afirmando y le están diciendo a los otros compañeros: esperen, sean valientes y digamos la verdad. Un transexual brasilero hace poco dio una conferencia en Brasil, no sé si ustedes vieron el video, donde él decía: nosotros estamos perdiendo la guerra contra los conservadores. Se refería a Nicolás, a Agustín, a mí, a Miklos, porque ellos dicen lo que nosotros hacemos y nosotros decimos: no, pero esperen, nosotros no hacemos eso, vivimos defendiéndonos. Tenemos que ser
él decía, realistas y honestos. Tenemos que decirle, sí, nosotros queremos quitarle los hijos. ¿Y qué? Nosotros queremos sacarle los hijos para que se transformen y se armonicen. ¿Y qué nos van a decir los padres? Miren, se están envalentonando, porque eso es lo que realmente quieren. Muy bien. Esto es una imagen de un libro de España, de educación. Entonces, hay hombres que tienen vulva y mujeres que tienen pene. Esto obviamente que busca cambiar el pensamiento de los niños, de los jóvenes. También hay personas no binarias con pene, personas no binarias con vulva, el no binario, el género fluido. Son todos los géneros que están de moda ahora. 27 de febrero del año 2019, a una niña de 11 años en Canadá, los activistas LGBT que se meten muchísimo dentro de las escuelas, y eso es lo que quieren hacer aquí también, comenzaron a identificar niños que tenían problemas de familia, problemas psicológicos, porque son los niños que realmente están más vulnerables a estas cosas, y comienzan a adoctrinarlos. Mira, niña, tu problema de depresión es porque estás atrapada en el cuerpo equivocado. Por eso yo le puse el nombre a mi libro, porque esa es la palabra que ellos usan. Estás atrapada en el cuerpo equivocado y te vamos a liberar, te vamos a hormonizar, te vamos a operar y serás feliz. Ahora, miren cómo esto está combinado con los algoritmos. Cuando a un niño comienzan a ideologizarlo con todas estas cuestiones en TikTok y en Reels, ¿qué hacen ellos? Ellos comienzan a presentar imágenes de jóvenes y de niños que se han operado, que se han amputado. De hecho, la gran moda ahora es comenzar a mostrar las partes amputadas y lo muestran como un acto de empoderamiento y de felicidad. Y muestran imágenes de personas normales como personas fracasadas, aburridas, como que ahí nunca vas a lograr nada si eres así. Si eres una madre, serás una fracasada. No hay que tener hijos, decía Greta Thunberg. O sea, toda la ideología, cómo se está metiendo por medio de las redes. Entonces esta familia descubre que a su hija se la quieren hormonizar. Se la quieren hormonizar, se oponen y el grupo LGBT los denuncia. Van a la corte, los papás pierden y los papás apelan, van a la Corte Suprema. ¿Y qué sentencia la Corte Suprema en Canadá? Que los padres no tienen patria potestad en cuestiones de género e identidad sexual. Entonces, ¿en Canadá los papás tienen potestad sobre sus hijos? No, no tienen, están los documentos legales. En Argentina introducen la ley de identidad de género en el año 2012 y se dan cuenta de que el mayor obstáculo eran los papás. Entonces, ¿qué hacen? 2014 reforman, 2015 reforman el Código Civil. ¿Y qué palabra eliminan? ¿Qué concepto de la ley en Argentina? La patria potestad. En Argentina ya no hay patria potestad. Vienen a esto. En Chile, nueva constitución. Gracias a Dios por el trabajo de muchos de nosotros, de Nicolás, que también estuvo en Chile esos días. Yo tuve que ir al Senado y hablar. Ellos habían introducido en la nueva constitución que los padres no tenían derechos sobre sus hijos y a cambio los hijos tienen derechos progresivos. Una senadora en Chile decía que los niños deben tener potestad para amputarse el pene, lo dijo así literalmente, a partir de los 2 años. De los 2 años. ¿Cómo un niño de eso va a saber? Esto es una perversión. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que esta ideología es el peligro más grande contra la familia y contra sus niños, esto no es ninguna conspiración, es una realidad. Pero es una realidad que viene por la educación, nuevamente lo voy a decir, educación, que viene por las tecnologías, viene por las redes sociales, viene por Netflix, viene por Disney. Y entonces, si ustedes realmente tienen y quieren cuidar a sus hijos, lo que tienen que hacer es proteger el hogar y rediseñar la vida familiar, porque esto es una realidad. Entonces, ese papá que vemos ahí, parece que se paró. Si me lo puedes pasar a la próxima. Ese papá, ahí está. No, ahí está. Ese papá se negó, obviamente, a esto, y en este momento ese señor está en la cárcel. Está en la cárcel por defender a su hija. ¿Ustedes harían lo mismo? Ciertamente que sí. En cierto sentido, este señor es un héroe que está dando la vida por su hija, pero a su hija se la están hormonizando. A su hija el Estado se la quitó y se la dio a un grupo LGBT para que administre su vida como ellos quieran. Este es el tema. Y si yo digo esto, los grupos LGBT vienen y me dicen, no, Pablo dice esas cosas para que nos odien. ¿Y qué quieren? ¿Que los amemos y los aplaudamos por hacer eso? ¿No es cierto? ¿Qué quiere esta gente?
Esto es una locura. Nosotros simplemente estamos tratando de imponer sentido común y cordura. Pero el problema es que tenemos políticos, y aquí en México también, que son parte de toda esta agenda. Ese es el problema. Y lo que yo quiero lograr es que aquí en México y en nuestros países sea impensable para un político poder proponer esta agenda y salir elegido. ¿Quién votaría a un político que promete que le va a amputar los órganos a sus hijos? ¿Quién votaría? Pero ni la feminista más mala de México, salvo que esté bien rayada y que quiera hacer eso, porque las hay. Tuvimos hace poco una pareja lesbiana que mataron a sus 5 hijos porque eran todos varones, se cansaron. Tenemos el caso de 2 lesbianas que a su hijo le amputaron el pene porque el bebé salió varón y querían tener una niña. Le amputaron el pene, se desangró y murió en Brasil. Tenemos el caso de feministas que hacen fecundación in vitro, le dicen a la clínica, le pagan por una niña, le hacen un varón y lo tiran porque no lo quieren. Es una animalada, pero eso obviamente que muestra que hay un grave problema psicológico. En Canadá ya tenemos las familias pluriparentales, es decir, las parejas LGBT, ya no es una cosa de matrimonios del mismo sexo, eso ya es cosa del pasado en Canadá. En Canadá se pueden juntar entre 3, 4, 5, 6, 7 parejas LGBT, un zoológico de homosexuales, lesbianas, transexuales, y entre todos adoptan a un niño en un vientre alquiler. Y lo peor de todo es que esas familias son mostradas, esas familias diversas son mostradas por los medios como el ejemplo ideal de familia. ¿Por qué? Porque no están atadas al niño, tienen tiempo libre, al niño lo ven una vez a la semana, pueden viajar, pueden dedicarse a otras cosas. Y eso ni siquiera con un perro lo hacemos. ¿Quién decide con los amigos, la gente del mismo cual decir, bueno, un perro cuesta dinero, un perrito, si me voy de vacaciones, ¿qué hago con el perrito? Me voy a juntar con 10 personas y entre los 10 no hay nadie. Ni con un perro hacemos eso. Imagínense que lo van a hacer con un hijo. Tenemos aquí en Puebla terapia de conversión sexual. Cuando tenemos un niño, por ejemplo, con un problema psicológico y que hay que llevarlo al psicólogo, aquí ya está criminalizado en el estado de Puebla y en el estado de Guadalajara y en la Ciudad de México con años de prisión. O sea, esta dictadura del género ya es una realidad en algunos estados de México. Y por eso no tenemos que ser ajenos a esta situación, porque ciertamente que sí quieren imponer esta agenda también aquí en México, aquí en San Luis Potosí. Ciertamente que sí, lo quieren imponer a nivel nacional, a nivel federal. Miren este ejemplo. Esta en realidad es una mujer. Acaba de salir en la tapa de una revista que se llama New York, que es muy conocida en los Estados Unidos, hormonizada, operada, se amputó los pechos, pero sin embargo aquí ven que le falta un pedazo de carne, porque ese pedazo de músculo se lo estirparon para construirle una imitación de órgano masculino. Miren esto. Esta doctora publica constantemente en Twitter y en Instagram las fotos con los jóvenes que ella opera. Estas son chicas que les operó y las liberó de la opresión femenina. Eso es lamentable realmente, un negocio gigante. Miren esto. Sí, es triste. Esto fue el anuncio para el Día de la Madre de este año. Lo vieron aquí en México. Feliz Día de la Madre. Y pusieron a una mujer que es un hombre trans, como dicen ellos, que no se amputó sus órganos y quedó embarazada, pero ahí se le nota la cicatriz de sus mamas. El compañero ahí es un hombre, está totalmente operado, tiene botox y colágeno hasta en la ceja, pero es un hombre, ¿no? Y el muchacho la dejó embarazada y los pusieron como el ejemplo de familia para el Día de la Madre de este año. Eso es tratar de cambiar psicológicamente a las personas. Esto no es un perro, este es un japonés que se transformó en perro, es un transespecie. Y a este perro le dieron una publicidad gigantesca en los medios, tiene cuenta de YouTube donde muestra su vida en las redes sociales, porque a los niños, nosotros nos reímos porque esto es una locura, pero a los niños lo que quieren hacerles es deconstruirle la idea de que somos seres humanos. Entonces yo jóvenes les he preguntado, ¿y qué piensas de eso? ¿Y si es feliz? Ya está, ya le metieron en la cabeza, ya lo destruyeron psicológicamente. No, si así se empodera, déjenlos.
Si así se empodera, ¿qué se meten ustedes? Dejen de odiar a los que son felices. Eso me dicen a mí, dejen de odiar a los que son felices. Ahora, ¿esta persona es feliz? Nos hablan de aceptación personal cuando ellos ni siquiera se aceptan a sí mismos y se tienen que transformar en otra cosa. Miren esto, la Barbie trans viene con sorpresa, dice. La Barbie trans, ¿qué función tiene en la psicología de las niñas? El de construirle la idea de que una mujer está condicionada por su realidad biológica. Esto es tremendo. La disforia de género, y aquí termino con esto. Esto es importante porque cuando un niño se enferma psicológicamente y desarrolla un trastorno de identidad de género, generalmente al niño hay que acompañarlo, no hay que empujarlo en la locura. No hay que comprarle vestidito porque quiere vestirse de princesa, no hay que cambiarle el nombre. El niño comienza a hacer un chantaje porque tiene un problema psicológico. Yo he conocido niños que se quieren cortar el pene y le dicen a la mamá, si no me aceptas como niña me corto el pene. Eso es señal de un trastorno psicopatológico muy grave y necesita tratamiento, pero lo lleva al psicólogo 3 años de cárcel. Esto es una locura, ¿no? Pero en los casos estos generalmente se superan solos con el acompañamiento de la familia y cuando llegan la época de la pubertad. En los varones entre el 70 y el 97% lo superan solos y entre un 3 y un 30% van a necesitar tratamiento psicológico. En las niñas entre el 50 y el 88%. Pero como los activistas LGBT se han dado cuenta de esto, de que se supera solo, tratan de hormonizarlos antes, porque una vez que un niño lo comienzan a hormonizar es muy difícil que salga de su problema psicológico. ¿Por qué? Porque las hormonas, uno de los efectos que tienen en el cerebro humano es neutralizarles la capacidad de pensar, porque son hormonas del sexo opuesto, lo destruyen, les causan la depresión y es un tipo de depresión suicida muy peligroso porque más o menos el 53% de los que se hormonan intentan terminar su vida con el suicidio. Y no es porque los discriminen, porque no los aceptan, es por las hormonas que causan depresión suicida. Eso está comprobado médicamente. La causa número 1 del suicidio, ¿cuál es? Es la depresión. Pero esta es una depresión peligrosísima porque no es una depresión que se puede acompañar por medio de terapias cognitivas, por medio de entender el problema, sino que ya tiene un factor biológico que solamente se cura y se soluciona si se le quitan las hormonas. Entonces esa persona está en riesgo de muerte constante. La expectativa de vida de estas personas es de 35 años. Se mueren a 35 años porque se suicidaron o porque en un momento el cuerpo les dijo basta, porque las hormonas tienen como consecuencia somnolencia, cefalias, edemas, trastornos digestivos, cáncer mamario, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de mama en niños, ¿sí? Problemas digestivos, cáncer testicular, afecta el crecimiento y una cantidad enorme. Todo esto está en el libro blanco, con toda la literatura científica. De hecho, el libro blanco es el primer libro en cualquier idioma que salió denunciando la ideología de género y todos los aspectos científicos y médicos. Es un libro que me tardó más o menos 18 años, 16 años terminar de escribirlo, porque tuve que leer cientos y cientos de libros y artículos científicos de muchas ramas de la medicina en que uno se tuvo que meter para poder demoler y demostrar que esto es una locura. Así que con esto terminamos. Simplemente el que se quiera seguir formando en estos temas, obviamente que mis libros va a encontrar gran formación. Yo los insto a leerlos, a estudiarlos, porque los escribí con ese propósito, para que se formen. También los invito a mi canal de YouTube, donde ahí tengo una gran cantidad de cursos que ya he dado, que voy a dar totalmente gratuitos. Gracias a Dios, en este momento tengo más o menos 105.000, yo digo estudiantes, no seguidores, porque son gente que va a mi canal. Ustedes no van a ir a divertirse, a ver gatos, a ver tonteras, ustedes van a ir a aprender a pensar. Y por último, a mí siempre me gusta regalar un libro a todos los lugares donde voy. Así que quien quiera ganarse un libro, simplemente con su cámara le van a sacar el QR y se va a grabar mi contacto y me mandan un mensaje por WhatsApp con su nombre y apellido todo completo. Entonces guardan el contacto, me mandan por WhatsApp y al final del evento yo les voy a regalar un libro. También está la hoja esa junto a mis libros para que le saquen la foto por si no les sale esto. Muchas gracias a todos.
Y voy a aprovechar a sacarme una foto, ya que estoy aquí arriba.